Estoy lidiando con una situación difícil que involucra las expectativas de mi familia y disputas financieras crecientes dentro de mi matrimonio. Lo que debería haber sido una herencia sencilla se está desvaneciendo, eclipsado por el enfoque implacable de mi esposo y su madre en la riqueza dentro de nuestro matrimonio. En lugar de respetar el legado de mi familia, han llegado al extremo de reclamar la fortuna que mi difunto padre ganó con tanto esfuerzo, un pensamiento que encuentro imperdonable. Cada día, mi determinación de no ceder ante su avaricia solo crece más fuerte. Me llamo Diana. Soy una mujer de 40 años que ha estado casada durante 14 años. Mi esposo, Henry, de 42 años, y yo nos conocimos hace años en el supermercado cerca de la estación donde él todavía trabaja y donde yo tuve un empleo de medio tiempo durante la universidad. Nuestras vidas se entrelazaron de manera natural, y nos casamos cuando yo tenía 23 años. Hoy tenemos un hijo, Liam, quien comenzó la universidad esta primavera. A pesar de mi compromiso con mi familia y mis responsabilidades, hay un patrón inquietante en mi vida, el gasto imprudente de Henry. Aunque tiene derecho a disfrutar de nuestro dinero ganado con esfuerzo, sus demandas de más fondos y su falta de transparencia solo han empeorado nuestra situación financiera. Cualquier intento de discutir las finanzas a menudo conduce a conflictos, particularmente cuando están presentes sus padres, ya que se ponen de su lado y añaden más tensión a nuestra relación. Liam, que comparte mi frustración, a menudo evita estar cerca cuando sus abuelos visitan, percibiendo la tensión en el aire. Sin embargo, recientemente Liam me confió una revelación que añadió más tensión. Sorprendió a su padre siendo infiel. Con el corazón roto, pero apoyada por Liam, decidí enfrentar a Henry, con la esperanza de abordar la situación con delicadeza. Mientras reunía mis pensamientos, mi esposo y sus padres hicieron una aparición inesperada en nuestra sala de estar. Lo que comenzó como una visita casual rápidamente escaló cuando Henry anunció planes para un viaje extravagante a Hawái, pidiendo con despreocupación $8,000 para financiarlo. Aproveché la oportunidad para confrontar a Henry, no solo sobre las demandas financieras excesivas, sino también sobre su traición. La habitación cayó en silencio a medida que el peso de mi acusación se instaló. Cuando le pregunté sobre su infidelidad, negó todo, retándome a proporcionar pruebas. Respondí diciéndole que había sido visto con otra mujer en un hotel, por nuestro propio hijo. Henry intentó desestimar a Liam como un testigo poco confiable, y su madre llegó a trivializar la aventura, sugiriendo que tal comportamiento era típico y no valía la pena confrontarlo. Impactada por su actitud despectiva, me di cuenta de que la falta de apoyo era más profunda de lo que había imaginado. A pesar de la confrontación emocional, la conversación volvió al viaje a Hawái, como si la traición fuera solo una nota al pie. Decidiendo que ya no podía tolerar su interminable avaricia y su insensibilidad moral, declaré con calma que tenía la intención de divorciarme. Al instante, Henry amenazó con reclamar la mansión de mi familia como parte del acuerdo de propiedad, intensificando la discusión. Justo entonces, sonó mi teléfono celular, interrumpiendo momentáneamente el intenso momento. Era mi tío con noticias urgentes. Mi padre se había desplomado y fue llevado de urgencia al hospital. Explicando la situación rápidamente, dejé la casa y me dirigí al hospital. Cuando llegué, me sentí aliviada de encontrar a mi padre en condiciones estables, aunque aún estaba en mal estado de salud. A los 62 años, había pasado una vida trabajando incansablemente en el negocio familiar para proveernos. Su repentino problema de salud me tocó profundamente, recordándome sus inmensos sacrificios. Unos días después, recuperó la conciencia, ofreciendo un alivio temporal, pero una llamada de seguimiento del médico confirmó que sus años de exceso de trabajo habían pasado factura. Desgarradoramente, falleció poco después, dejándome en un profundo duelo mientras navegaba por las secuelas de su pérdida y los desafíos en mi propia vida. Durante este tiempo desafiante, Liam fue mi inquebrantable fuente de apoyo. Como hijo único, la responsabilidad de organizar el funeral de mi padre recayó completamente sobre mí, y la indiferencia de mi esposo solo lo hizo más difícil. En el servicio, mis suegros hicieron una superficial muestra de simpatía, con una inquietante fijación en la casa familiar, admirando abiertamente su grandeza y especulando sobre su valor. Su visita después del funeral me dejó lidiando con emociones encontradas, ya que su enfoque seguía siendo la ganancia material en lugar de la memoria de mi padre. La fascinación de mi suegra con la casa subrayó su insensibilidad y profundizó la herida de su falta de respeto por la pérdida de mi familia. Mientras todavía estaba de duelo y guardando las cosas de mi padre, recibí una llamada inesperada de que mis suegros venían hacia nuestra casa. Confundida y un poco ansiosa, me preparé para lo que asumí sería otra conversación sobre finanzas. Decidida a confrontar cualquiera que fueran sus intenciones, me preparé para manejarlo con determinación. Cuando llegaron,
La atmósfera se volvió tensa mientras mis suegros se acomodaban en el sofá, con expresiones inquietantemente arrogantes. La situación tomó un giro sorprendente cuando mi esposo sugirió que vendiéramos nuestra casa familiar, proponiendo que sus padres se mudaran con nosotros a una nueva propiedad. Completamente sorprendida, reafirmé mi decisión de proceder con nuestro divorcio, impulsada por la necesidad de proteger el legado de mi padre. Ignorando su infidelidad y nuestra separación pendiente, mi esposo afirmó audazmente que mi herencia debería compartirse como propiedad marital, asumiendo un derecho que me dejó indignada. Como si la audacia no fuera suficiente, sus padres comenzaron a discutir casualmente sobre las habitaciones ideales en la nueva casa, intensificando mi frustración. Sentí una profunda determinación de defender el legado de mi padre contra su materialismo. La pura sensación de derecho con la que consideraban la casa y la herencia de mi padre había llevado mi paciencia al límite. En medio de estos días tumultuosos, recibí una llamada de mi tío. Sus palabras reconfortantes me brindaron una tranquilidad muy necesaria, asegurándome que estaba manejando bien a pesar del caos. Sin embargo, la conversación dio un giro sorprendente cuando mencionó noticias urgentes que no podían esperar. Acordamos encontrarnos esa noche, y mientras compartía revelaciones impactantes sobre mi esposo y su familia, me sentía atónita y decidida a encontrar una forma de seguir adelante. Confié en mi tío sobre las audaces demandas y reclamaciones de mis suegros. Indignado por su atrevimiento, me aseguró que me ayudaría a manejar la situación. Curiosa y esperanzada, me reuní con él al día siguiente, esta vez llevando a Liam conmigo. El plan era ayudar a Liam a entender la verdadera naturaleza de su padre y de sus abuelos y prepararlo para los tiempos difíciles que se avecinaban. Con esta nueva estrategia, llamé a mis suegros para discutir la idea de que los 6 nos mudáramos a la casa de mi familia. La sugerencia tomó a todos por sorpresa, pero una vez que se dieron cuenta de que hablaba en serio, mi suegra se mostró rápidamente entusiasmada con la idea, emocionada ante la perspectiva de vivir en lo que ella llamaba una mansión de ensueño. Sin embargo, la emoción se disipó rápidamente cuando mi suegro planteó el tema de la tarifa de cancelación de su viaje, insistiendo en que le reembolsáramos. Su interés propio era evidentemente obvio, y me horrorizó su desvergüenza, pero mi suegra lo desestimó, asegurando a todos que pronto manejarían las finanzas, como si el dinero apareciera mágicamente. Habiendo enfrentado la avaricia incesante de mi esposo y de mis suegros durante tanto tiempo, casi me había vuelto insensible a sus payasadas, pero esta vez, su egoísmo resonó más profundamente, haciéndome dar cuenta de lo importante que era proteger el legado de mi padre de su manipulación. Liam, que no estaba acostumbrado a su comportamiento descarado, estaba claramente enojado por su sentido de derecho. Le di una palmadita en el hombro, asegurándole suavemente que manejaríamos esto juntos. Mientras continuábamos discutiendo la mudanza, jugué a seguirles el juego, plenamente consciente de sus suposiciones erróneas. Mi esposo, Henry, me bombardeaba con preguntas sobre la logística, su tono más agudo de lo habitual. Le expliqué que Liam y yo iríamos primero para preparar la casa, enfatizando que era una tarea grande que requería tiempo y cuidado. Henry dudaba de la capacidad de Liam para manejar tales responsabilidades, especialmente con sus estudios. Dirigiendo la conversación, le aseguré que Liam era totalmente capaz, aunque Henry parecía no convencerse ni con los detalles más simples. Mi suegra, ajena a la tensión, pronto se sumergió en la discusión sobre la grandeza de la casa y el número de habitaciones. Aproveché el momento, diciéndoles que podían elegir sus habitaciones primero e incluso propuse un cronograma de limpieza gradual, ya que tenía una vida laboral ocupada. Mis respuestas cuidadosas los apaciguaron temporalmente, haciéndoles sentir que habían ganado alguna victoria imaginaria. Mientras tanto, mantuve mi verdadero plan en secreto. Usaría este tiempo para moderar sus elevadas expectativas con una dosis de realidad. La mudanza estaba programada para un mes después, lo que me permitía planificar y ajustar el curso de los acontecimientos. A medida que se acercaba el día anticipado, sentí una mezcla de anticipación y determinación, lista para el día en que mi esposo y mis suegros llegaran, creyendo que estaban a punto de entrar en su nuevo hogar. En el día de la mudanza, Liam y yo esperábamos junto a la entrada principal, observando cómo llegaban. Su emoción era evidente. Cuando se abrió la puerta, mi tío, el hermano de mi padre, salió de la casa. Su presencia era tanto calmada como autoritaria. Mi esposo y sus padres lucieron confundidos. Estaba claro que Henry apenas recordaba a mi tío del funeral. La expresión en sus ojos cambió de anticipación a incertidumbre, a medida que lentamente se dieron cuenta de que el futuro que habían imaginado podría no ser tan seguro como habían supuesto. Mi tío, aclarando las cosas, afirmó firmemente su propiedad de la casa y explicó la verdadera distribución de la herencia.
Las expresiones de mi esposo y mis suegros cambiaron de confianza a atónitas mientras asimilaban el peso completo de sus suposiciones erróneas. A pesar de las explicaciones claras de mi tío, mi esposo intentó mantener la compostura, actuando como si la confrontación fuera un malentendido menor. Pero la tensión dio un giro agudo cuando Liam, incapaz de contenerse más, confrontó a su padre sobre la infidelidad. La acusación cayó pesadamente, y la fachada tranquila de mi esposo se resquebrajó al verse obligado a enfrentar la verdad. Liam describió haberlo visto entrar a un hotel con otra mujer, una sospecha que había tenido, ahora confirmada. Frente a la verdad, mi esposo negó todo con firmeza, reacio a asumir la responsabilidad. Liam, herido por la traición de su padre, le instó a abandonar nuestras vidas para siempre, pero mis suegros seguían fijándose en los asuntos financieros, insistiendo en que discutiéramos una división de activos, su enfoque incesante en el dinero, incluso mientras nuestra familia se desmoronaba emocionalmente, hacía evidente su indiferencia. Para mi asombro, mis suegros revelaron que habían renunciado a su apartamento y a sus trabajos, suponiendo que se mudarían a lo que creían sería una lujosa mansión familiar compartida. Mi sorpresa se intensificó cuando mencionaron que tanto mi esposo como mi suegro habían renunciado a sus trabajos, planeando vivir de lo que asumían sería su parte de la herencia de mi padre. Su audacia me dejó sin palabras. Manteniéndome firme, afirmé con decisión mi legítimo reclamo sobre el legado de mi padre e informé mis planes de honrar sus deseos como su única hija. Mi tío, que también era abogado, se encargó de la parte legal. Reveló los resultados de su investigación de un mes sobre la infidelidad de mi esposo, presentando pruebas irrefutables. Esta revelación dejó a mi esposo y a sus padres en un silencio atónito al darse cuenta de la profundidad de sus errores de cálculo. Con el apoyo de mi tío, les informé que cualquier interacción futura pasaría por canales legales y solicité que ya no se pusieran en contacto conmigo, aunque mi esposo me lanzó una mirada de resentimiento. Eventualmente se fueron sin más protestas. Me volví hacia mi tío, profundamente agradecida por su orientación y apoyo durante un momento tan turbulento. Una vez que se finalizaron los procedimientos legales, Liam y yo nos mudamos a la casa familiar, honrando los deseos de mi padre y de mi abuelo. Rodeada de recuerdos y legado, sentí una profunda paz y gratitud, inspirado por la fortaleza y la resiliencia de su tío. Liam se dedicó a sus estudios, fijando su mirada en un futuro como abogado. Mientras tanto, mi exmarido y sus padres enfrentaron las consecuencias de sus elecciones, luchando por reconstruir sus vidas en un apartamento modesto y aceptando cualquier trabajo que pudieran encontrar. Con problemas financieros, mi exmarido eventualmente pidió ayuda, pero con nuestros lazos cortados, decliné, reafirmando nuestra separación. Con las cargas del pasado detrás de mí, me enfoqué en mi carrera y miré hacia adelante para ver a Liam graduarse, orgullosa de cómo habíamos superado los desafíos y comenzado un nuevo y esperanzador capítulo en nuestras vidas.